Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más. Mi nombre es Adrián del canal iDatos y hoy vamos a ver si eso que dicen de vivir de los dividendos es posible o no. ¿Podremos generar ingresos pasivos para no tener que trabajar nunca más? Durante este vídeo saldrás de dudas, así que ponte cómodo, que comenzamos. El año pasado, Juan abrió un próspero negocio en su ciudad natal. Gracias a su trabajo y esfuerzo, está teniendo una gran aceptación entre el público y por su cabeza pasa la idea de abrir una nueva tienda en una ciudad próxima. El problema es que si Juan emplea todo su dinero en la apertura de la nueva tienda, se quedará sin liquidez para afrontar posibles contratiempos. Pero como buen emprendedor, Juan recuerda que en su tiempo de estudios conoció a unos compañeros que actualmente son inversores. Con gran emoción, Juan comenzó a contactar con cada uno de ellos para proponerles adquirir una parte de su nuevo negocio. Tras un tiempo de negociaciones, Juan les propuso dividir en partes iguales ese negocio para así obtener una cantidad de dinero de cada uno de ellos con el objetivo de encontrar la liquidez necesaria para afrontar la nueva apertura. Todos ellos respondieron positivamente e invirtieron, pues la idea de expansión de Juan era increíble. A estos inversores le conocemos como accionistas y a cada una de sus participaciones como acciones. Como agradecimiento, Juan de manera trimestral va a repartirle a cada uno de ellos una parte de los beneficios que la empresa genere durante ese periodo. A este reparto de beneficios es lo que conocemos como dividendos. Bien, pues después de ver cómo Juan ha conseguido por fin esa liquidez necesaria para abrir su nuevo negocio, lo primero que tenemos que hacer es buscar una acción que reparta dividendos, ¿verdad? Simplemente vamos a ir a un portal de finanzas, en este caso por ejemplo Yahoo Finance, y vamos a localizar el ticker o el nombre de la compañía, en este caso por ejemplo Coca-Cola, que el ticker es KO. Aquí vemos que Coca-Cola tiene un precio actual de 56.55 dólares y está repartiendo un dividendo actualmente de 1.68 dólares anualmente, lo que corresponde a un 2.98% del precio de la acción. Por tanto, ya sabemos aquí que por cada acción de Coca-Cola que compremos, por el valor de 56.54 dólares, nos va a repartir $1.68 anual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué formas hay de invertir o qué otras compañías realmente reparten dividendos que sean superiores o iguales a estas compañías? Si vais a comprar una acción para holdearla, comprar y guardar para el futuro con el objetivo de que el dividendo vaya incrementando, el punto más importante es que esta compañía que compréis con este objetivo tiene que ser fiable, tiene que ser una empresa consolidada y tiene que ser, por supuesto, estable en el tiempo. ¿De acuerdo? Es lo más importante a la hora de comprar estas acciones con el objetivo de tener un rendimiento con respecto a los dividendos, porque he de deciros que estas empresas que mantengan su dividendo durante mucho tiempo, no esperéis un rendimiento muy alto en el precio de su acción. Puede haber excepciones lógicamente, pero no va a ser una acción que crezca muchísimo a lo largo del tiempo. Bien, os voy a mostrar ahora cómo conseguir esa lista o esas acciones, esas compañías que son interesantes para ese buy and hold, para obtener ese beneficio mensual o trimestralmente en su gran mayoría a través de los dividendos y obtener esos ingresos pasivos que tan interesantes son. Entonces, yo personalmente me estoy basando en un índice que es el SP500 Dividend Aristocrats, que básicamente son compañías que tienen una serie de características concretas para formar parte de este índice y todas ellas tienen en común, entre otras cosas, que reparten dividendos por más de 25 años de manera constante y además crecen año tras año, es decir, anualmente, además de repartir el dividendo, incrementan ese dividendo con respecto al año anterior. Como podéis ver aquí en esta tabla, en los últimos 10 años ha tenido un rendimiento anualizado del 12.57%. Si miramos, por ejemplo, el último año, ha tenido un rendimiento de un 30.34% y en lo que llevamos de año, un 18.45%. Es decir, que además de ser compañías súper consolidadas dentro del sector, ofrecen una revalorización muy interesante, incluso superior al SP500. Bien, entonces ahora vamos a ver cuáles son las compañías que comprenden ese índice, ¿de acuerdo? Cuáles son las compañías que están recogidas dentro del SP500 Dividend Aristocrats, pero antes es importante que tengáis en cuenta que además de estas compañías pagar esos 25 años de manera continuada e incrementando sus dividendos como mínimo, tienen que cumplir también otra serie de requisitos. Entre ellos, lógicamente, que estén dentro del SP500, ¿vale? Dentro del índice Standard & Poor's 500. Y además que tengan un market cap de al menos 3.000 millones de dólares y tener un promedio de al menos 5 millones diarios de negociaciones de acciones
durante los 3 meses anteriores a la publicación de esta lista, ¿vale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, por año, vamos a ordenar de mayor a menor y vas a ver que hay empresas que llevan 65 años pagando el dividendo de forma consecutiva e incrementando dicho dividendo año tras año, ¿de acuerdo? Son compañías súper estables, súper grandes, que tienen ya un mercado súper extenso, muchísimo tiempo junto al público y, como comentaba, son compañías que no van a tener una revalorización de un día para otro brutal, pero que son compañías que muy difícilmente van a ir a la quiebra y además que van a repartir dividendo por cada una de sus acciones. Bien, tenemos dividendos aristócratas, pero la cosa no queda aquí. Podemos rizar todavía un poco más el rizo y estoy hablando de los Dividend Kings. Estos Dividend Kings básicamente son compañías que han pagado su dividendo progresivamente e incrementándolo durante más de 50 años, ¿de acuerdo? 50 años como mínimo, repartiendo dividendo a sus accionistas e incrementándolos. Además, también tenéis que tener en cuenta que solamente hay 31 acciones dentro de este índice, ni una más ni una menos, y se va evaluando año tras año si cumple los requisitos para formar parte de este índice o no. Por tanto, si ya eran fiables los aristócratas de los dividendos, los reyes de los dividendos aún más. Bien, tenemos varias opciones para poder adquirir estas compañías, ¿de acuerdo? Y tenerla ya en nuestro portafolio con el objetivo de ese buy and hold. La primera, la más habitual, la de toda la vida, comprar cada una de las acciones de forma individual y listo, ¿de acuerdo? Entramos en nuestro broker, compramos la compañía que queramos y la mantenemos ahí, recibimos ese dividendo de forma trimestral en su gran mayoría, como he comentado. Si no queréis comprarla de forma individual, también podéis optar por comprar un ETF, que básicamente el ETF lo que va a hacer es recoger todas esas compañías que están dentro de este índice, va a ser como una acción, pero dentro de esa acción va a tener una parte de cada una de todas esas acciones, lo que va a permitirnos tener una diversificación muy grande y tener también una estabilidad, además de la estabilidad ya de los dividendos aristócratas, porque básicamente, aunque a alguna empresa le vaya mal durante un periodo, el resto la va a equilibrar y vamos a tener más o menos siempre el mismo porcentaje de ganancia. Por tanto, ¿dónde vamos a encontrar esos ETFs? Pues os voy a dejar también una página que se llama Just ETF, que básicamente es un buscador de ETFs. Además, también podéis tener vuestro propio portafolio aquí de ETFs y, bueno, lo interesante, como comentaba, es que podéis buscar y podéis comparar ETFs de todo el mundo. Entonces, yo por ejemplo aquí voy a colocar Aristocrats, ¿de acuerdo? Le voy a dar a buscar y aquí me va a mostrar todos los ETF que están relacionados con los dividendos aristócratas, ¿de acuerdo? Bien, entonces una vez que ya la lista ha cargado con estos ETFs, tenemos que seleccionar aquel ETF que más se asemeja a nuestra forma de invertir o a nuestro proyecto. Yo lo que haría en este caso, y para ver algún ejemplo rápido, yo me basaría en principio en el fondo, en el tamaño del fondo, es decir, cuánto dinero realmente hay invertido en ese ETF por inversores de todo el mundo. Vale, entonces yo me voy un poquito más hacia debajo, vamos a ver realmente cuál es el más grande y en principio parece que es este, que tiene 3.029 millones. Vamos a entrar un momento, voy a explicar cómo se puede interpretar así rápidamente el ETF, aunque ya os digo, si queréis que hagamos un vídeo más concretamente hablando sobre este punto, dejadlo en los comentarios y lo hacemos sin problema. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aquí arriba aparece un ISIN, que es el identificador único de este ETF, es decir, si fuera un producto sería como el código de barras, ¿de acuerdo? Y después también tenéis el ticker del propio ETF para poder hacer seguimiento, poder comprarlo incluso en vuestro broker, ¿vale? Por ambas dos alternativas sería posible. Si vamos un poquito más hacia debajo, tenemos aquí en la derecha el precio al que está cotizando actualmente esa participación del ETF, que está a 60.37 euros. Seguramente vais a poder encontrarla en otras divisas, por ejemplo en dólar. A la derecha tenéis el máximo y el mínimo alcanzado en las últimas 52 semanas, que actualmente estamos en máximos, y está cotizando en Xetra, que es la bolsa alemana. Si vamos un poquito más hacia debajo, como ya habíamos visto antes, tenemos la capacidad del fondo, que son 3.029 millones depositados en este ETF. La volatilidad del último año la tenéis también aquí, un 16.12%. Y aquí a la derecha tenéis las comisiones que se os van a cobrar por tener ese ETF de manera anual. Va a ser simplemente un 0.35%. Aquí veis incluso la comparativa con similares ETFs, que va desde el 0.04% hasta el 1.38%. Por tanto, está en un balance bastante positivo. Es un fee bastante bueno, aceptable, así que podría ser una buena opción. Si vamos un poco más hacia debajo, vamos a ver realmente el rendimiento que ha tenido este ETF en los últimos años. El último año, por ejemplo, ha tenido un rendimiento de 37.07%, incluyendo lógicamente el dividendo, y aquí vais a poder ver en 2020, 2019, 2018,
2017, y además también vais a poder cambiar la divisa si queréis comprobar en dólar cuál ha sido su movimiento. Prácticamente ha sido igual que en euros, ¿de acuerdo? Así que si vamos un poquito más hacia debajo, vais a poder ver aquí cuáles son las 10 empresas top, ¿de acuerdo?, que tiene este ETF. Veis aquí, por ejemplo, AT&T, Exxon, Chevron, Avi, Amcor, ¿de acuerdo? Aquí vais a tener, bueno, pues toda esa información de qué empresas conforman este fondo y así decidir si realmente queréis o no queréis estar en uno u otro. Aquí a la derecha veis por países, Estados Unidos, Reino Unido y los sectores donde más participa este ETF. Un poquito más hacia debajo vais a ver el KID, los reportes semianuales, el fact sheet, el prospecto y el annual report, el reporte anual. Entonces el KID básicamente nos va a dar una información, como ya indica aquí, son datos fundamentales para el inversor, ¿de acuerdo? Un poco más en profundidad, más descriptivo lo que hemos visto en las páginas anteriores. El nivel de riesgo, vais a poder ver también el objetivo y la política de inversión de este ETF. Las comisiones también la tenéis por aquí, ¿de acuerdo? Como habíamos hablado, va a ser un 0.35% de manera anual y la rentabilidad histórica, ¿de acuerdo? Un poco más en profundidad con los datos del fondo que realmente lleva este ETF. Entonces, esa es una parte. Si vamos hacia atrás de nuevo, aquí en el Fast Sheet vais a poder ver un poco más de información sobre las empresas que conforman este ETF y además también dónde vas a poder comprar esa participación, en qué bolsa vas a poder comprar esa participación. Como veis por aquí tenéis un poco más de información desglosada, las bolsas como indicaba y el tipo de moneda en la que podéis comprar este ETF en concreto, ¿de acuerdo? Con sus códigos de identificación, etcétera, los retornos anuales, la acumulación anual y además aquí debajo también esas top 10 holding, ¿no? Las top 10 empresas que están dentro de este ETF. Así que esta es una información bastante interesante, sumada por supuesto a los reportes anuales, semianuales, ¿de acuerdo? Y el prospecto de este ETF en concreto. Bien, entonces vamos un poquito hacia debajo, vamos a llegar a una parte ahora que nos interesa. Estamos viendo aquí la performance que ha tenido este ETF, como ya vimos anteriormente, y aquí también estamos viendo los retornos, incluso los retornos de manera mensual por el paso de los años. Y aquí debajo, como estáis viendo, tenemos los dividendos que este ETF está repartiendo. Actualmente, en los últimos 12 meses, ha repartido un dividendo de 1.26 euros de forma anual. Y como estáis viendo aquí, cada año va incrementando ese dividendo de forma progresiva. Por tanto, por cada compra de este ETF, por el valor de unos 60 euros aproximadamente, nos retornaría de forma anual 1,26 €, ¿de acuerdo? Y aquí estáis viendo cuándo es el reparto de estos dividendos. Lo reparten de manera trimestral, por tanto uno sería en marzo, otro reparto en junio, otro en septiembre y otro en diciembre. Una cosa también es importante que tengáis en cuenta a la hora de seleccionar un ETF es si el dividendo os va a llegar a vuestra cuenta del broker como si fuese una transferencia o realmente se va a reinvertir automáticamente en el fondo o en el ETF. Para ello lo que tenemos que ver es si es un ETF de acumulación o de distribución. ¿Eso dónde lo vamos a ver? Vamos a verlo aquí arriba. La política de distribución es de distribución. Lo que quiere decir es lo que comentaba, básicamente que cuando sea el día de cobrar el dividendo, os va a llegar como una transferencia bancaria a vuestro broker. En lugar de que ponga acumulación, pues simplemente ya tenéis que saber que ese dinero, ese dividendo que vais a recibir, automáticamente se va a meter dentro de la cotización del ETF, ¿de acuerdo? Se va como a auto reinvertir en el ETF. Ya depende de cada uno lo que prefiera y cómo quiera hacerlo. Bien, pues llegamos ahora al momento clave del vídeo. Después de 10 o 15 minutos hablando, ya no sé cuánto tiempo llevo, pero he creído oportuno ofreceros esta información básica, pero por lo menos para que tengáis algo sólido donde poder basaros y para poder decidir realmente si es una opción factible para vosotros o no. Entonces, si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho, activa las notificaciones dándole a la campanita y por supuesto deja tu comentario para saber qué te ha parecido. Entonces, he creado una calculadora de dividendos para sacar nuestras cuentas y ver realmente hasta qué punto nos interesa más una acción u otra o un ETF, ¿de acuerdo? Depende de cada uno de vosotros y de la estrategia que queráis seguir. Vale, entonces vamos aquí a nuestra lista de dividendos aristócratas que teníamos ya anteriormente y vamos a coger, por ejemplo, 3M, ¿de acuerdo? Que tiene un dividend yield de 3.25%. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es coger el ticker, nos vamos, por ejemplo, al Yahoo Finance, colocamos el ticker y vamos a ver a qué valor está cotizando actualmente esta acción de 3M. Como vemos aquí, está cotizando a un valor de 181.82 dólares. Por tanto, vamos de vuelta a nuestra hoja, vamos a la calculadora que tenemos aquí también y vamos a colocar aquí en el share price el valor de la cotización de 3M, 181.82. Y el valor que nos está diciendo
que tiene este dividend yield es de 3.25. Por tanto, aquí vamos a colocar 3.25%, que estos son unos 5,96 dólares al año por cada una de las acciones de 3M. Entonces, ¿cuánto quiero recibir anualmente? ¿Vale? Aquí vamos a ver qué cantidad de dinero tú quieres recibir de dividendos para estar conforme con esta estrategia. Por ejemplo, 100 euros al mes, que son 1.200 euros al año, 200 euros al mes, que son 2.400 euros al año, ¿de acuerdo? Esta calculadora va relacionada con ese punto. Por tanto, imaginaros que yo quiero conseguir 100 euros o 100 dólares anuales, pues simplemente voy a colocar aquí esos 100 dólares multiplicado por 12 para saber el dividendo anual. Serían 1.200 dólares. Aquí estamos hablando que necesitarías 203 acciones aproximadamente de 3M para poder obtener esos 100 euros o 100 dólares mensuales de dividendos. La inversión total que tendrías que hacer sería de 36.929,08 dólares o euros, ya depende de la moneda en la que cada uno compre. Por tanto, es una inversión bastante fuerte, a lo mejor para un retorno no demasiado positivo. Sí es verdad que lo que tenemos que contar es que además del dividendo, el precio de la acción va a ir aumentando y que el dividendo en consecuencia seguramente también vaya aumentando mes tras mes. Entonces a lo mejor llegamos a nuestro objetivo sin tener que invertir una cantidad tan grande. Ahora, vamos a hacer la prueba al contrario. ¿Cuánto voy a recibir anualmente? Imagínate que tienes 10 participaciones de 3M, tenemos una inversión total de 1.818,20 a día de hoy, lo que nos da unos dividendos de 59,09 al año anual. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, estaré diciendo, pero vamos a ver, voy a invertir 37.000 euros para conseguir 100 euros mensuales, no me merece la pena. Vamos a hacer la prueba entonces con otra. Vamos a seleccionar ahora en Dividend Yield por la empresa que más dividendos reparte actualmente, que es AT&T, ¿de acuerdo? Que es un 8.24%. Entonces vamos a ver en cuánto está cotizando AT&T. Actualmente vemos que tiene un valor de 25.15 dólares cada una de las acciones. Vamos a la calculadora de nuevo. 25.15 y tiene un dividendo, como veíamos anteriormente, de 8.24. 8.24. Aquí nos está diciendo que por cada acción de AT&T nos va a dar anualmente 2.07 dólares de retorno. Entonces, si hacemos la misma prueba que anteriormente, tenemos un dividendo anual de 1.200 dólares, necesitaríamos 579 acciones de AT&T, lo que hace una inversión total de 14.563 euros, menos de la mitad de la que habíamos antes con 3M. Por tanto, la inversión sería mucho más pequeña y el objetivo que queremos alcanzar sería más factible en este caso. No tenéis tampoco que olvidar que los dividendos se pueden acortar en cualquier momento, reducir o cancelar por parte de la empresa. Por tanto, es importante que a la hora de escoger la empresa, como ya hemos hablado, seáis conscientes de estos riesgos y vayáis, entre comillas, un poco a lo más seguro. ¿Vale? Con esto no quiero decir que AT&T no sea una buena opción, ¿vale? Para nada. Por tanto, simplemente analizáis y escogéis conforme a vuestra preferencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer ahora algo más interesante aún, porque aquí me estaréis diciendo, seguramente haya personas que se estén planteando, vale, entonces son 100 euros mensuales, pero con 100 euros al mes yo no hago nada, pero habéis contado con el interés compuesto y para eso vamos a ir a la otra calculadora que ya hicimos hace unos vídeos atrás, que es aquella calculadora del interés compuesto, que es esta de aquí, y aquí vamos a aportar ese dinero de manera mensual, esos 100 dólares que vamos a recibir de dividendos, imaginaros, 100 euros al mes, lo que hace anualmente 1.200 euros o dólares, de acuerdo, ya como comentaba, la moneda que vosotros queráis. Y vamos a pensar que esos 100 euros al mes que vamos a colocar y que vamos a reinvertir van a tener una revalorización aproximadamente de un 9% al año. Si esto lo hacemos así durante 40 años, fijaros que habremos aportado 48.000 euros, habremos generado un capital de 441.000 euros y tendremos una diferencia de 393.000 euros. Es decir, además de la aportación que ya tenéis o de esa inversión que tenéis en la compañía, estáis recibiendo un dividendo que a la vez estáis reinvirtiendo, generando un interés anualizado de un 9%, pues fijaros que parece que no es nada, pero al final del tiempo la importancia del interés compuesto y de los años y la constancia es súper importante. Por tanto, bajo mi punto de vista, la inversión en dividendos es una opción muy interesante. Esto es, bajo mi punto de vista, yo os he mostrado parte de lo que conforma este mundo dentro de las inversiones y ahora te toca a ti realmente decidir si merece o no merece la pena asumir este tipo de inversión.
Como siempre, te dejo todo este material debajo en la descripción del vídeo. Vas a tener el enlace al vídeo de la calculadora para que lo puedas ver y descargarte la calculadora. Vas a poder descargarte también las listas de los dividendos aristócratas, de los dividend kings y por supuesto la calculadora de dividendos para que por ti mismo hagas esos cálculos y verifiques cuáles son las mejores alternativas para ti. Además también voy a dejar enlaces a las páginas web que hemos visitado durante este vídeo y por supuesto voy a dejar también un par de brokers que actualmente utilizo y donde podéis conseguir algunos beneficios por utilizar el enlace que dejo en la descripción. Así que espero que os haya gustado el vídeo, dejar por supuesto en los comentarios qué tal, suscribiros al canal, no os olvidéis de eso, activando las notificaciones, compartir el vídeo con aquel amigo familiar que quiera aprender y prosperar económicamente tanto como tú y sin más me despido hasta un nuevo vídeo, que pases un buen día.